Saludos digitales para todos. Continuando con esta saga de proyectores, en mi video anterior revisé el humilde IG300, que tiene muy baja resolución, por debajo del VGA. Hoy tengo por aquí este proyector LED de BitSign. Hoy lo vamos a revisar y poco a poco iremos aprendiendo sobre proyectores, porque en un solo video es imposible explicarlo todo. Actualmente son tres las tecnologías de proyección más populares: la tecnología LCD, la tecnología DLP y la tecnología láser. Ojo, en esa escala está la complejidad de cada proyector, la resolución que maneja y también el costo de cada proyector. Los proyectores LCD son los más baratos y manejan las resoluciones más populares como VGA, HD y los hay hasta en Full HD. La mayoría usan la potencia de luz LED, precisamente porque los LED son baratos. Estos son proyectores para el público, no son proyectores profesionales, ya que nadie quiere usar uno de estos para poner un cine y cobrar las entradas. ¿O sí? Un proyector láser no baja de $1000 y hay otros de más de $3000. Así que seamos realistas, la mayoría está buscando el costo-beneficio. Este también es un proyector barato, pero al menos es HD. Y así vamos subiendo la complejidad en esta pequeña saga. Vamos con su unboxing. Rick está triste porque la abuela no lo llevó a pasear al parque, pero al menos se quedó conmigo para revisar este proyector. Este equipo es de la marca BitSign y es un proyector LED modelo BH486A, y como ven es un poquito grande. En el interior de su caja encontramos un cable de poder, un cable adaptador RCA para entradas analógicas, un cable HDMI de 1 metro y un control remoto por infrarrojos muy básico e igual al del mini proyector IG300. Y este es el proyector con sus respectivos manuales de usuario. Este es uno de los proyectores LED de BitSign. Este modelo tiene como característica que no tiene botones físicos, sino botones táctiles como puedes verlos en su parte superior. Este proyector sí trae una tapa para proteger la lente, lo cual es muy bueno. Y además, girando la parte superior de la lente podemos hacer el enfoque manual. En un lateral está la toma de poder para conectarla directamente a la corriente de casa. En el otro lateral está la ranura micro SD, la salida de audio, la entrada analógica, dos puertos USB 2.0, la salida HDMI 2.0 y una salida de aire donde se puede ver un radiador. En la parte trasera está el botón de encendido, que a su vez es la ventana del receptor infrarrojo y la salida de los dos altavoces integrados que lleva, uno aquí y el otro en la parte inferior, donde también está la rosca de 1/4 de pulgada para ponerlo en un trípode. Este proyector LED de BitSign cuesta entre $80 y $100. Si bien tiene más ventajas que el IG300, aún no llega a un gama media. Pero será interesante revisarlo, compararlo y hacerle unas pruebas para ver cómo se desempeña. De acuerdo a su manual, sus características son: tecnología de proyección con pantalla LCD, fuente de luz LED de 30 watts de potencia, brillo de la lámpara de 5000 lumens, resolución nativa HD de 1280 x 720 píxeles. Según su manual, soporta Full HD a 1080 píxeles. Tamaño de pantalla proyectada de 30 a 120 pulgadas. Formato de pantalla panorámica de 16/9. Sistema de ventilación con blower. Conexión inalámbrica por Wi-Fi. No integra el sistema operativo Android. E integra corrección trapezoidal, pero manual. Ojo, todas estas especificaciones son las que se indican en su manual, pero en el mundo de los proyectores no hay que creer a ciega en los manuales, porque en estos dispositivos es donde más se miente. En mi video anterior les comenté que la unidad de medición de la luz es el lumen, pero medir la luz de una lámpara no es lo mismo que medir la luz y el brillo de un proyector. En una lámpara la luz se distribuye homogéneamente a su alrededor, ¿verdad? Mientras que en un proyector la luz se concentra y se canaliza en una dirección específica, y no podría ser lo mismo. Por eso, para ser más estrictos con la verdadera potencia lumínica de un proyector, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, o ANSI, creó un procedimiento para determinar la potencia precisa del brillo de un proyector. Esa potencia se mide en lumen ANSI, y esa debe ser tu referencia a la hora de comprar un buen proyector. Si un proyector no te da los lumen ANSI en sus datos como estos dos, es muy probable que estén escondiendo algo. El IG300 nos dijo 600 lumens, pero no son 600 lumens ANSI. A lo mucho le calculo 40. Pero ustedes ya me conocen, no me puedo formar mejor criterio que viendo. Ojito ve, así que vamos a conocer a este señor. Por suerte este proyector fue mucho más fácil de desarmar. Solo 5 tornillitos y pude sacar la tapa superior completa.
pero con mucho cuidado porque está conectada con un flag a los botones táctiles. Así que con una cuchilla y mucha paciencia lo retiraremos. Y así está diseñado y construido este proyector. Me gusta el aislamiento, como debe de ser. En un lado la etapa de potencia donde está la fuente de alimentación y lo más lejos posible la etapa de procesamiento. Esto para evitar posibles interferencias y mal funcionamiento del procesador, que es el encargado de generar y enviar las imágenes al módulo LCD. Esta tarjeta sí integra un módulo Wi-Fi, y prueba de eso es esta antena. Pero retiremosla para ver un poquito más allá. Esta es la pequeña tarjeta madre, y ups, ¿qué veo aquí? Un cable del ventilador fue mordido durante el ensamblaje. Si no lo hubiera desarmado, no lo hubiera detectado, y podría haber sido el fin de este proyector en pocas semanas, así que mejor lo arreglo. Ahora desconectaré la tarjeta para analizarla mejor. Observo que trae dos receptores infrarrojos. Esto es para controlar el proyector apuntando tanto desde adelante como desde atrás. Este es un pequeño buzzer que da pitidos de alerta. Y este mini pulsador servirá para hacer un reboot o reinicio del firmware si es que se quedara colgado el sistema. Casi todos los proyectores LEDs utilizan el mismo principio de proyección LCD, así que aquí espero encontrar algo muy parecido que en el mini proyector anterior. Ajá, y como me lo temía, un gran LED y su campana reflectora por aquí, y por acá la parte más delicada de este proyector, la unidad de imágenes LCD con una pantalla mucho más grande. Y ahora sí me creo que alcance la resolución HD, y quizás hasta soporte el Full HD, Y así quedó nuestro proyector, casi vacío si no fuera por la fuente de alimentación que también le voy a sacar. Estas se llaman fuentes conmutadas y son las favoritas de la industria porque gracias a ellas lograron eliminar los pesados y costosos transformadores, y sobre todo porque son autovoltaje. Es decir, funcionan desde los 90 hasta los 240 voltios haciendo el equipo prácticamente universal. Por aquí está el blower de ventilación, el cual se ve bastante robusto. Y esta configuración ya nos muestra el mismo principio de funcionamiento del mini proyector IG300 pero más potente, ya que tiene los mismos componentes pero más grandes. La potente luz del LED se concentra en este reflector, luego pasa por estas lentes que la amplifican y difuminan, luego atraviesan la unidad de imágenes LCD, que a su vez impactan en este espejo y se proyectan fuera del proyector atravesando la lente principal. Este proyector no tiene un sistema de corrección trapezoidal automático, pero he aquí una curiosidad. Si te fijas en esta otra lente, está unida por medio de este bracito a un segundo disco y que al girarlo cambia el ángulo de esta lente. Esto se convierte en un sistema de corrección manual cuando menos angular. Habrá que ver el efecto real que causa con la luz del LED cuando haga las pruebas. Y este es el corazón del proyector, la fuente de luz LED. Y quizás coincidas conmigo que es mucho más grande que el que vimos en el IG300. Se ve más robusto y potente y hasta trae su propio radiador, porque de seguro genera mucho calor. Obviamente trae su termostato de seguridad y el LED está atornillado fuertemente a una base de aluminio gruesa con dos núcleos de cobre. Estos núcleos tienen un líquido refrigerante en su interior que se evapora llevándose todo el calor lejos del LED hacia el radiador, el cual es ventilado por el flujo de aire constante del blower, garantizando con esto una correcta temperatura de operación. Y finalmente está el reflector, que no es más que una pieza de metal brilloso que sirve para concentrar y aprovechar lo máximo posible la luz del LED. En esta ventanita va el LED. Incluso si se malograra mi proyector lo podría utilizar tranquilamente como una buena linterna. ¿Les gustaría ver cómo ilumina solo y fuera del proyector? Pues quédense un poco más para ver esa prueba. Como puedes ver, aunque un dispositivo sea muy barato, yo jamás lo calificaría de basura como lo hacen algunas personas, porque detrás de esos componentes baratos hay más ciencia e ingeniería de lo que esas personas quizás entiendan. Si puedes darte el lujo de comprar un buen equipo, eso es genial, pero no todos tienen esa suerte, y creo que tildar de basura los equipos de gama baja o muy baratos solo es burlarse de miles de personas que no tienen más presupuesto para comprarse algo mejor. Por mi parte ya vienen mejores proyectores para todos los gustos, así que vayamos a probar este. Y no me he olvidado de las TV Box, y para los que la pedían, por fin conseguí la Yuin TV Box, competencia directa de la Micool KM2. Pero suscríbete pues mi brother para que estés al tanto de la tecnología de una manera sencilla y entretenida como la encuentras en este canal. Ahora sí vamos a probar este nuevo proyector que, al igual que el mini proyector IG300, tampoco trae batería interna, por lo que habrá que conectarlo a una toma de energía. Pulsamos el botón Power aquí
y ya tenemos la interfase principal de este proyector de BitSign, la cual es bastante simple de navegar. Tengo el proyector a 2 metros con 30 centímetros y con eso consigo una pantalla de 80 pulgadas, la cual es suficiente para iniciar las pruebas. Ahora apagaré la luz para revisar la configuración, la cual es exactamente la misma que en el mini proyector y es muy sencilla, con ajustes básicos de imagen, ajustes de sonido, ajustes de hora y fecha y algunas opciones especiales. Por lo demás, no hay mucho que configurarle a este proyector. Ahora apagaré la segunda luz de mi sala para probarlo con una TV Box. Y créanme amigos, que aunque sé que no es un proyector de gran calidad y que además solo es HD, muchos estarían conformes con esta calidad de visualización. Estando en la reproducción podemos ajustar el modo de imagen y seleccionar entre 4 modos predefinidos: modo usuario, modo vívido, modo estándar y modo software. Son ajustes básicos, pero mejoran la experiencia de visualización para diferentes tipos de usuarios. Sin duda alguna la potencia de este LED le ayuda mucho al brillo logrado por este proyector, y aún con un poco de luz podemos ver los detalles. Claro que un ambiente oscuro es lo ideal, si no fíjate en la diferencia de estas imágenes. Te recuerdo que este proyector cuesta unos $80, pero por ese precio mira los colores que entrega. No está nada mal para una persona que no tiene mucho presupuesto y quiere una pantalla grande y sin muchas exigencias. La calidad de las imágenes es típica de un HD, buenas pero sin llegar a la excelencia obviamente, considerando además que estoy proyectando en una simple pared y no en una pantalla especial para proyector. Incluso si acerco la cámara a unos 60 centímetros de la pared, los detalles no son tan malos como si lo eran en el mini proyector IG300. Con respecto al sonido, este proyector tiene 2 altavoces de 3 watts cada uno, por lo cual puede manejar una salida estéreo como máximo, y la potencia es suficiente para una sala pequeña. Aquí tengo un micrófono que instalaré a 1,5 metros del proyector para que escuchen cómo suena. ¡Que comience la fiesta! Además veo que esta placa solo sirve para concentrar el flujo de aire dentro de las aletas del disipador. Yo le recomendaría para personas que buscan un equipo definitivo como dispositivo de sobremesa, ya que podrá con todo. Pero ¿qué me garantiza que este proyector en realidad tiene una resolución HD de 1280 x 720 píxeles? Bueno, o te crees lo que te dice el fabricante o simplemente cuentas los píxeles. Tranquilos amigos, no necesariamente contar, pero sí aproximar. Miren, si acerco la cámara a unos 20 centímetros de la pared, podrán ver que se pueden ver los píxeles. Así que en una hoja de papel haré una marca de 2 centímetros lo más precisa posible. Esta marca la superpongo en la proyección y luego cuento solo los píxeles que cayeron dentro de esta marca. En mi caso hay 13 píxeles en la marca de 2 centímetros. Luego mido el ancho y el alto de la pantalla, también tratándolo de hacer lo mejor posible. Y con la vieja regla de 3 simple, puedo estimar cuántos píxeles hay tanto en horizontal como en vertical. No te saldrá exactamente igual por los errores en la medición, claro, pero al menos me confirma la verdadera resolución de este proyector, y por lo tanto sé que no soporta Full HD. Una cosa es que escale el Full HD, pero no reproducirá en Full HD real ya que no tiene los 1920 x 1080 píxeles que se necesitan. Si instalas este proyector muy abajo formando un ángulo con la proyección, la imagen se deforma como lo estás viendo. Y aquí entra en acción esa lente con ángulo variable que vimos en el desarme. Y con esto podemos corregir al menos manualmente esta distorsión de la pantalla. No es un sistema automático, pero ayuda. Pero ahora hagamos una medida más exacta para desmentir a estos proyectores. Y para eso usaré una aplicación. Si bien es cierto lo que la aplicación mide son los lux y no los lúmenes, la teoría dice que si la zona de proyección mide 1 metro cuadrado, los lúmenes se acercarán mucho más a los lux que se están midiendo. Y para tener con qué referenciar, usaré el mini proyector IG300 que revisé el video anterior. Para ser justo, usaré la misma fuente de video con esta TV Box Micool KM3 y la conectaré a este splitter HDMI para tener 2 salidas de video exactamente iguales. Además ajustaré los ángulos y los enfoques de cada proyector para intentar que las pantallas sean lo más iguales posibles. Y esto que están viendo amigos es la diferencia entre 40 y $80.
Ojo, esto no es una comparación porque sé que el proyector más grande ganará, pero quiero aprovechar para usarlo como referencia y medir las diferencias entre una proyección QVGA y una proyección HD. Aquí tengo instalada la aplicación TV Calibration y esta aplicación es perfecta para medir los contrastes, los colores y los brillos de una pantalla, pero me interesa medir la potencia de brillo en blanco, que es donde más luz genera un proyector. Dejaré el celular unos 30 segundos en el centro de cada pantalla y estos son los resultados obtenidos. Está claro que ambos proyectores mienten cuando dicen sus especificaciones de lúmenes, porque si tomamos el promedio solo llegan a unos 30 y 150 lumens respectivamente, pero por su precio es lo que hay. Ojo, no he medido los lumens ANSI, ya que para medirlos se requieren instrumentos especiales de laboratorio, pero nos da una clara idea de qué nos podemos esperar con algún proyector barato. Y cuando los probé con luz ambiente a las 5 de la tarde, en el proyector de BitSign aún se podía ver gracias a su mayor potencia, pero los pobres 30 lumens del mini proyector se quedaron chicos debido a toda la luz que entra por mi portón. Y peor al encender la luz de la sala, ya que prácticamente desapareció. Ahora pondré el proyector a 2.8 metros de mi pared para ampliar la pantalla hasta 100 pulgadas para que observen que la imagen aún sigue siendo buena a esta distancia. Me cruzaré un poco en las tomas para que vean que realmente es el proyector el que estoy enfocando y no estoy haciendo trampa. Cuando le pongo contenido muy luminoso o de alta calidad, este proyector no se queda atrás. O si no, ustedes mismos saquen sus conclusiones. Además, si configuran inteligentemente los ajustes de imagen, pese a ser barato y algo limitado, se puede lograr una visualización bastante buena como ustedes mismos lo están viendo. Y por último, y aunque no lo recomiende el manual, ampliaré la pantalla hasta lo máximo que da mi pared, y así tendré una pantalla de 140 pulgadas, y creo que esto es lo mejor posible que verán con este proyector de BitSign, que como hemos visto tiene exactamente la misma tecnología de proyección que el mini proyector IG300, pero miren todo lo que puede hacer un LED más potente y una mejor resolución de pantalla. Luego de 4 horas probando este proyector, siento el aire tibio que genera el calor de este LED, pero gracias a su radiador, esta temperatura solo llega a unos 50 grados centígrados, por lo cual yo no diría que es crítica. Y BitSign nos dice 5000 lumens. Imposible pues, los fabricantes le ponen un numerazo para vender, porque en lumen ANSI es otro cantar. Pero no lo critico, mi brother, porque por $80 me ha parecido muy bien, y creo que te da justo lo que has pagado. Lo mejor de este proyector son dos cosas: la potencia de LED y que al menos es HD. Pero ya vamos a conocer otros proyectores que van a subir la puesta en calidad y obviamente en costo. Se me hizo un poco largo el video, solo espero que te haya entretenido y que hayas aprendido algo nuevo. Ponme en los comentarios qué te está pareciendo esta saga de proyectores y también qué te pareció este proyector de BitSign. Y de paso, me regalas un gran like. Y suscríbete a mi canal para que me ayudes a seguir creando este tipo de contenido educativo, sencillo y fácil de entender para todos. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.